Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula a la USACH. Para más información, visita admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí. En la USACH. Atrévete. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene. Hoy tenemos a un verdadero rockstar de la divulgación científica en nuestro programa, doctor en astronomía y Premio Nacional de Ciencias Exactas. Ese aplauso que ya se siente para el profe José Massa, ¿eh? A ver, estoy con tengo mi aplausómetro, profe, y puedo confirmar que es usted el invitado que más aplausos ha recibido en este programa. Sí. ¡Wow! Muchas gracias. Así como existe este concepto de gatillo fácil, este es el equipo del aplauso, el aplauso fácil, pero con usted, profe. Sí. Oiga, profe, tengo acá en mis manos, se puede ver ahí a cámara, ¿no? El sistema solar, yo se lo comentaba fuera de cámara, con esas ilustraciones antiguas como de enciclopedia de los 50, de los 60. Este es su último libro y que de hecho lo vimos ayer en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, firmando libros, recibiendo el cariño de la gente. Todo esto fue organizado por Planeta de Autores Fest. Quiero saber, ¿le sigue sorprendiendo el cariño de sus lectores, de su público, sobre todo de los más chicos que entran muchas veces al mundo de la ciencia gracias a sus textos? Sí, me sigue sorprendiendo. En realidad, yo cuando empecé a escribir, yo llevo ya una saga, este es el 7º. Hemos hecho 3 para niños, increíble, que también me tienen muy contento. Entonces, con los 3 de niños y los 7 para todo lector, hemos hecho 10 libros con Planeta, pero ahora en enero sale la versión para niños del sistema solar. No este mismo lo vamos a poner a disposición de los niños. ¿Es muy difícil transformar el lenguaje del texto de adultos para los niños? Afortunadamente, yo al comienzo me negué a hacerlo. Le dije, no, yo no sé escribir para niños. Y la editorial Planeta me dijo, no, nosotros tenemos expertos en lenguaje para niños. Ya. Y entonces me dijo, si usted quiere, nosotros ponemos el libro en manos de estos expertos que lo rebajen al lenguaje de niños, lo acorten y lo simplifiquen, y usted lo va viendo cómo va quedando. Claro, usted va dando el visto bueno. Claro. Entonces, cada vez que, lo hicimos la primera vez y fue súper exitoso. El Somos Polvo de Estrellas para niños y niñas, va en la edición 15. El libro para adultos va en la edición 30, que es un fenómeno. Un fenómeno, exacto. Pero ese va en la edición 15. Después hicimos para niños Marte, la próxima frontera, que va como en la 6ª o 7ª, y hicimos recientemente La Luna, que salió a fines del año pasado y que también fue así un éxito, está siendo un éxito bien bonito. Entonces usted me recomienda, profe, que en vez de leerle a mi hija, espere la edición para ella directamente. Claro, sí, sin duda. La que ya está en prensa, ya está todo leado y sacramentado. Yo lo leí como 7 veces y miré todos los números. Claro, la pega mía es que los conceptos estén explicados de la manera más simple, pero que no estén tergiversados. Claro, que sea una explicación correcta. Y por correcta. otro lado, yo tengo los ojos muy bien adaptados para ver números. Entonces, si la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, no puede decir 150 kilómetros. Eso lo voy viendo yo y veo que todos los números sean los correctos y eso. Y ahora, creo que el 6 de enero va a estar disponible en librería la versión para niños del sistema solar. Profe, ¿cuándo nace su fascinación por el sistema solar? ¿Este es un libro de larga data o es más bien una búsqueda personal reciente? Mira, en realidad lo que es cada vez más reciente, pero también tiene un origen antiguo, es que yo ya empecé a ver que uno tiene los días contados desde que nace, pero uno no es consciente de aquello, y yo, mientras más años pasan, veo que más contados tengo los días. Y por lo tanto dije, ¿para qué me voy a ir con tantas cuestiones dentro de la cabeza? Mejor las escribo y así queda una constancia para las otras generaciones.
Y así escribí una charla que di como 30 años, que se llama Somos polvo de estrella, y después tomé el tema de Marte, y algunos después alegaban que son medios complicados, sobre todo el Somos polvo de estrella. Escribí uno sobre eclipse, escribí uno sobre Bajo el manto de Urania, se llama, que es la gran revolución científica. Después de la gran revolución científica me quedó un conchito que está en ese libro Dibujando el Cosmos, que es la mitología griega, cómo los griegos veían el mito del cielo con Zeus y todos los cagüines de la mitología. Y en la segunda parte del libro escribí la historia del calendario, por qué tenemos el año dividido en 12 meses y no en un número más sensato, por qué los meses se dividen en semanas, pero las semanas no calzan con los meses no calzan del todo con los años, hay meses de 31. Bueno, y ahí dije, bueno, en realidad yo tengo que, si quiero acercar la ciencia a la gente, tengo que tratar de hablar de las cuestiones más cercanas y más a la vista de todo el mundo. Y ahí se me ocurrió hacer un libro sobre la Luna, que es un objeto fascinante, que uno no necesita ni siquiera telescopio, uno lo puede ver todos los días y va cambiando, ilumina un poquito, un poco más gorda, la luna llena como va a estar hoy día o mañana, y después empieza a decrecer. Escribí un libro sobre la Luna. Y cuando escribí el libro de la Luna ya no me podía venir más cerca. Entonces dije, bueno, ¿de qué escribo que sea algo muy cercano? Pues si me pongo a hablar de ondas gravitacionales, de hoyos negros, van a decir, bueno, y a mí que me importan esas cosas, y tendrían toda la razón. Pero entonces dije, bueno, el sistema solar. Claro, nuestra casa. Todos los niños, cuando me ven, muchos niños que tienen ya los 3 libros para niños, y me piden que se los dedique los 3. Tengo la colección completa. Ayer les decía, no es la colección completa, espérate que en enero va a salir otro más. Ya vamos a estar atentos. Bueno, yo dije, y muchos de los niños, ayer, por ejemplo, me regalaron una mujer que llegó ahí con unos niños y que me tomó fotos con ellos. Mire, le traigo este regalito, un frasco de miel. Fantástico. Y no es primera vez que me regalan un frasco de miel. Me han hecho regalos de todos los estilos, pero los niños, yo creo que perdí la cuenta de las veces que llegan con un dibujo del sistema solar. Yo le quiero regalar esto. Y me regalan un dibujo con Saturno, con el anillo, con Júpiter, con las rayitas y los 4 satélites. Los niños ya volaron a Plutón, ¿no? Eso es un tema de nuestra generación. Sí. Plutón ya no está dentro de los Plutón. Planetas principales. Pero entonces escribí este libro sobre todo porque ahí me di cuenta que a todos los niños, un poco más, un poco menos, a todos les hablan del sistema solar. Entonces dije, bueno, aquí quiero poner los asuntos principales del sistema solar. Y este puede servir. Yo soy un obsesionado que me lo han preguntado muchas veces si yo creo que debería ser obligatorio la enseñanza del sistema solar. Mi respuesta ha sido siempre bien categórica. No, por ningún motivo. Porque primero tendríamos que tener 10.000 profesores que sepan del sistema solar para poder enseñarlo. Porque yo no quiero que traten de enseñar un tema que no conocen profesores que no están capacitados. ¿Es muy complejo el sistema solar, profe? No, es información. Hay que tener ideas mínimas. Pero, por ejemplo, a mí, yo todavía recuerdo, porque tengo buena memoria, yo entré al colegio a los 5 años y la señorita Elena nos dijo, anoten, los planetas son cuerpos celestes, las estrellas son cuerpos celestes que brillan con luz propia. Los planetas son cuerpos celestes que brillan con luz reflejada. Eso es todo lo que me enseñó la señorita Elena. Y yo siempre bromeo, con mucho cariño y respeto. Era evidente que ella no tenía idea de lo que era una estrella y no tenía idea de lo que era un planeta, porque no es esa la manera de definirlo. Pero eso estaba escrito en algún texto y ella lo repetía. Claro. Y yo lo repetí y me saqué un 7. Pero después digo, bueno, ¿para qué me enseñaron esas tonteras? Pues? Si las estrellas son enormes, pero enormes. 1,5 millones de kilómetros de diámetro. Un planeta como la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. 12.000 contra 1,5 millones. Las estrellas son monstruos y los planetas son cositas chicas. Claro. Pero entonces, bueno, el énfasis en decir, mire, el Sol
define todo. El sistema solar es el Sol con unos pequeños acompañantes. Y dentro de esos acompañantes, los más significativos son los planetas. Y hay 2 familias de 4 planetas cada uno. Los planetas chicos, terrestres lo llamamos, que están cercanos al Sol y son planetas calientes y rocosos. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Después hay una gran franja donde no hay nada. Bueno, hay miles de piedras, asteroides, millones de asteroides. Y basura espacial, me imagino, ya está llegando para allá, ¿no? Y después vienen 4 planetas grandes. Grandes. Júpiter, 11 veces más grande que la Tierra. Júpiter tiene 144.000 kilómetros. Saturno, un poquito más chico, 120.000. Urano y Neptuno, 50.000 kilómetros. Y de ahí para adelante viene otra franja con miles de asteroides y algunos bastante grandes. Y dentro de los asteroides bastante grandes, el más conocido es Plutón, que por mucho tiempo se lo consideró un planeta. Claro. Pero Plutón tiene 2.000 kilómetros de diámetro. La Luna tiene 3.500. Plutón es la mitad de la Luna. Plutón es 20 veces más chico que Urano y que Neptuno. Entonces Plutón no le da la espalda para ser planeta. Entonces Plutón, el año 2006, y ahí se descubrieron 3 más que tienen como el tamaño de Plutón. Y los descubridores querían, que estos son 3 planetas. Y ahí los astrónomos dijeron, no, un momentito, déjame pensarlo. Dijeron, no, vamos a generar una categoría distinta que se van a llamar planetas enanos, donde va a estar Plutón, Makemake, Eris y varios otros más, Sedna, que están más allá de Neptuno. Entonces ahí, pero definir también, y aquí yo lo enfatizo, a mí me parece muy importante, y tal vez los profesores no lo tienen tan claro, por la distancia al Sol. Fíjate que Júpiter está 5 veces más lejos que nosotros del Sol y por lo tanto recibe 25 veces menos energía, menos calor. Júpiter está a 150 grados bajo cero. Saturno está más lejos, 170 bajo cero. Neptuno está como a 30 veces más. Neptuno recibe casi 1000 veces menos energía que la Tierra, está como a 220 grados bajo cero. Si los planetas grandes, bonitos y lindos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son más helados que la pata de un pingüino. Son helados, y para allá no podemos meternos. Y los planetas más chiquititos, Venus y la Tierra, que son muy parecidos, Marte y Mercurio, que son un poquito más chicos, son los planetas de por este barrio. Entonces, bueno, enfatizo un poco los tamaños, las temperaturas, para que los niños se formen una idea de cómo es este negocio, un poco las distancias. Y bueno, ojalá los profes lean este libro y si lo leen, le van a poder hacer una muy buena clase a todos los estudiantes. Profe, da la sensación que nuestra posición, el azar nos puso en una ubicación tan exacta, tan precisa, que es milagrosa, porque el planeta que está antes y después no tienen las condiciones de habitabilidad que tenemos nosotros. Y ahí uno dice, es realmente un milagro lo que ocurrió acá. Bueno, pero es que por otro lado también eso es estadística posterior. Si no hubieran estado las condiciones de la Tierra, no estaríamos aquí conversando. Claro, o sea, estamos conversando porque estaban. ¿Quién fue primero? Si hubiera sido en Marte, estaríamos conversando en Marte, pues seríamos marcianos. Y diríamos lo mismo. ¿Qué condiciones eran acá? ¿Qué milagro de ser marciano? Bueno, de hecho, el hecho de que el universo en que vivimos tenga características tales que permitieron la creación de la vida, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba hace ya muchos años en el Barros Arana, fíjate tú, un tema que me duele el alma, estudié química. En cuarto humanidades, quinto humanidades, uno estudia química, las sales, las valencias, todos los niveles atómicos, todos los elementos químicos, saberse el sistema periódico. Y en sexto humanidades nos enseñaban química orgánica. Y la química orgánica ya era como un pasito intermedio cuando uno iba caminando hacia la biología. Claro.
no es una molécula orgánica, no necesariamente una molécula viva, pero todos los seres vivos estamos llenos de moléculas orgánicas. Y entonces pasar de la química inorgánica a la orgánica ya tiene su chiste. Pero pasar de la química orgánica, de algunas incluso proteínas y aminoácidos, pasar a un ser vivo, ese paso se demoró como 1.000 millones de años en la Tierra. No lo hicieron los neuróticos, weón. No, 1.000 millones de años para que realmente esto cuajara y se formara una primera bacteria en el agua. No, fascinante. Y se formaron y vivieron en el agua millones de años y no había nada más que bacterias. Y de repente una bacteria, que algunas de ellas, la mayoría se reproducen no en forma sexual, sino por bipartición, una no se partió bien y se quedó una bacteria más gorda que tenía ya 2 células y después otra con 3 células y empezó toda una eclosión de seres vivos que tenían cada vez un poquito más material dentro. Pero después... Interesante lo que me dice, profe. O sea, gracias al error genético que se iba generando, claro, las especies iban evolucionando. De cierta forma existimos gracias a una seguidilla de errores genéticos. Sin duda. ¿Somos un error genético? Gracias a eso existimos hoy día, profe. ¿Podríamos dejar eso sobre la mesa? Bueno, es decir, suena feo, un error tiene una connotación negativa, pero efectivamente... Resignifiquemos la palabra quizás, profe. No, pero mira, una cosa, cuando dicen habrá seres vivos y todo el mundo se mira al espejo pensando que el que es ser vivo de otro lado va a ser como él. Los monos con 2 patas, nosotros, no tenemos una existencia, pero admitiendo hasta arriba del árbol, 1 millón de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años. Y los monos con 2 patas, propiamente hemos estado en la Tierra 100.000 años. Claro, en edad geológica nada, somos un suspiro. Nada. Los que estuvieron 70 millones, casi 100 millones de años, fueron los dinosaurios. Entonces, si uno piensa en vida afuera, uno debería preguntar, ¿habrá dinosaurios en aquella estrella, claro, en aquel planeta de aquella estrella? Porque los seres más exitosos en la Tierra han sido los dinosaurios. Nosotros llevamos napo. Pero bueno, uno puede darle vuelta al tema. Y si no hubiera sido porque un asteroide mató a todos los dinosaurios, después de eso surgen los mamíferos. Y dentro de los mamíferos aparece una rama de los primates. Y dentro de la rama de los primates, una subrama, aparecen los homínidos. Y los homínidos y los homo sapiens, finalmente, y los homo sapiens sapiens, que parece que nos queda medio grande el nombre muchas veces cuando uno mira a su alrededor, pero lo que nosotros llevamos en la Tierra es casi nada, casi nada. Por lo tanto, si desaparecemos producto de nuestras mismas acciones generadas al planeta, qué increíble, el eslogan es hay que salvar el planeta, hay que cuidar el medio ambiente. El planeta se va a regenerar. Los que podemos desaparecer somos nosotros. Absolutamente, absolutamente. El planeta le importa un huevo lo que pase con nosotros, digamos. Nunca, estamos dañando el planeta. No, el planeta Tierra se mate la risa, weón, de nosotros. Si el planeta le importa un maní, que hayan aquí Homo sapiens arriba. Pero lo que uno tiene que ver es que en realidad... bueno, esto de la conservación de las especies también, a mí me gusta buscarle el ángulo irónico. Bueno, si hablamos de conservación de las especies, algunos de los grandes paladines, bueno, tratarían de no extinguir a los dinosaurios, pero si no hubiera sido por la extinción de los dinosaurios no estaríamos nosotros aquí conversando. Claro, dependemos entonces, afortunadamente se han extinguido muchas especies anteriores y han ido prevaleciendo las especies mejor adaptadas. Claro. Entonces irse adaptando a lo que viene es fundamental para no quedarse outside, ¿no? Si no te adaptas, mueres. Claro, pero por otro lado, claro, la protección de las plantas y de los estos y los demás allá, claro, a mí me daría mucha bronca que una mariposa preciosa se extinga y mis nietos, bueno, no puedan ver mariposas volando. Ver huemules, yo acabo de estar para el eclipse en Coyhaique
y ahí me regalaron un libro de huemule, lo estaba hojeando. El huemule es un animalito precioso y está más o menos amenazado por el ser humano. Sería una pena extinguir el huemul, pero hay una serie de otros animales que yo los preferiría extintos, bueno, por un lado, y por otro lado no vamos a especificar a quién me refiero, bueno, dónde habitan, porque eso... puede haber demanda, bueno, pero... Oiga, profe, le quiero hacer una pregunta y tiene mucha relación con lo que estábamos hablando fuera de micrófono, la relevancia de lo que ocurre el fin de semana ahí en el GAM, donde llegan lectores, donde llegan niños fascinados con su literatura científica. Fíjese que hay un informe que acaba de ser publicado y muy comentado durante la semana, un informe publicado por la OCDE, nada menos, ¿no? Y que indica que el 44% de los adultos en Chile presentan competencias insuficientes tanto en comprensión lectora como en matemáticas y resolución dinámica de problemas. Es el peor resultado de los 31 países que fueron evaluados. O sea, somos el peor país de la OCDE en estas materias. 44% de los adultos chilenos insuficiencias para poder leer, hacer resolución dinámica de problemas y serios problemas en matemáticas. Profe, ¿cómo usted lee estos datos según su experiencia además como profesor durante, ¿cuánto? ¿Medio siglo? 55 años estuve en la universidad. Pero mira, a mí me parece terrible, Y si uno va a los orígenes, Gabriela Mistral lo decía, creo que hace 100 años, tenemos que educar a los niños antes de que lleguen a la adultez, antes de que cumplan 21, porque una vez que cumplen 21 ya no se le puede meter mucha idea dentro del coco. Mira, yo comparo la cabeza de un individuo, de una persona chiquitita. Uno no es una estantería donde uno puede ir poniendo como los libros, un estante para libros, y ahí uno le va poniendo el conocimiento. Hay que ponérselo en los primeros años, porque un adulto que tiene 25, 30, que no puso el conocimiento de esto y de aquello, empieza a inventarse mitos. No, yo creo que esto es así, no, yo creo que esto es así. Y en vez de razonar, porque no aprendió a razonar, se mete mitos en la cabeza y tiene explicaciones de todo. No, yo me curo los resfriados con, no sé, con chicha y vino tinto. Bueno, es decir, cuestiones, eso puede resultar, así que no es un buen ejemplo. Claro, entiendo, o sea, con en el un fondo buen lo que usted pisco me sour, dice que quizás el origen de la posverdad, de las fake news, a pensar, tiene que ver con niños. aquello. Hay que enseñarles a pensar. Y tenemos una cantidad enorme de gente en Chile que no sabe pensar. Claro, uno dice, suena como muy fuerte, pero muchos actúan porque siempre han actuado así. Y van y se levantan y toman la micro en la esquina que tienen que tomar la micro, viene la micro, y tienen un ritmo, pero que está como preprogramado dentro de sus cabezas. Pero si tú de repente, si no hay micro, si no hay metro, si no hay nada, y decís ya ahora, ¿cómo te vas? No sé, no es que nadie va a venir, no han venido a ayudarme, es que no han venido la municipalidad, el alcalde no ha venido a llevarme a la pega. Bueno. No, y si para eso tenés cabeza, piensa qué vaya a hacer. Entonces enseñémosle a pensar a los niños chicos. Si los niños chicos pueden aprender a pensar. Y lo otro, que yo lo digo siempre, y yo ya me he llevado varios chascarros, a mí me enseñaron a aprenderme de memoria cosas. Resulta que en el celular está todo. Está todo. Pero yo tengo que saber, si yo no sé, si yo creo que Pablo Neruda jugaba por Colo-Colo, weón, entonces no voy a saber, weón, buscar, weón, un poema de Pablo Neruda, weón. Pero si yo sé quién es Pablo Neruda y digo, ya escribí una cuestión que se llama, ¿no?, los 20 poemas, ya pongamos el poema 20, está aquí está el poema 20. Pero uno tiene que poder coordinar. Mira, en términos computacionales o del propio teléfono, que no es otra cosa que un computador, hay un CPU y un disco duro. A mí, de niño, me llenaron el disco duro y suponían
que el CPU iba a aprender a manejar la información. Eso ocurría a veces y en otras no. Ahora no tenéis que llenarle el disco duro a ningún niño. Claro. Pero tenéis que hacerlo, que aprendan a pensar. Y el problema, mira, la gente en Chile, yo recuerdo al presidente... ¿Cómo incentivamos, cómo ayudamos, cómo potenciamos ese pensamiento en los niños? Yo creo que lo que sería muy importante, yo he estado dando charlas ya en miles de lugares, si no miles, por lo menos muchos cientos de lugares, de Arica a Punta Arenas. Cuando uno llega a una escuela, y una escuela que tiene una sala con capacidad para 40 niños, y el profesor entra, lo primero que tiene es que pegarle un grito que se queden callados. ¡No se muevan! Si uno tuviera lugares más amigables, con grupos de niños de no más de 20, tendríamos que tener el doble de salas, tal vez el doble de profesores, y que el profesor converse con los niños. Mire, qué sé yo, las vacas son animales que dan leche, güey. ¿Y cómo lo hacemos para sacarle la leche? Le decimos, dame la leche, le apuntamos con una pistola para que te entregue la leche. No, que los niños propongan soluciones y entre ellos van a discutir, no, eso es una tontera. Hazlos que piensen. Y después de un rato, el profesor tiene que más o menos dirigir la discusión para que no lleguen a ser ya demasiado salvajes las cosas. Y después el profesor les puede decir, mira niños, lo que hay que hacer en este tema es esto es la solución. Pero primero plantea el problema. Por ejemplo, en astronomía, a mí me encanta, si yo le digo, oye, está haciendo calor, ¿verdad? Sí, está haciendo calor. ¿Y por qué está haciendo calor ahora? Ah, no, es que la Tierra se está acercando al Sol. Ah, ya, se está acercando al Sol. Pero en la noticia decía que en el norte de España cayó como medio metro de nieve. Es decir, que en España cae nieve, Juan, cuando nos acercamos al sol. Y también en Estados Unidos, en el norte, estaba nevando ahora. Y tenían temperaturas, se estaba muriendo la gente. En Montreal, Juan, con 15 grados bajo cero. Y hay 15 grados bajo cero en Montreal cuando estamos cerca del sol. Es verano aquí y en todas partes. Entonces tú empezás a confrontarle. Al final, obviamente, el verano no es que nos acerquemos al sol y en invierno nos alejemos. El eje de rotación de la Tierra está chueco. En una parte de la órbita le pega el sol al sur, que es donde estamos ahora, y le da muy poquito sol al norte. Pero 6 meses más tarde se cambia la historia, el sol le pega al norte y le pega muy poquitito al sur. Pero entonces uno le va planteando eso, o incluso cuestiones más simples, más tontas, que ahora si uno dice, mira, son, no sé, cualquier hora, pongámosle las 5 de la tarde. En España, llamamos a este que está en España. Bueno, sí, a las 5 todavía podríamos llamarlo, pero a las 10 de la noche, conversemos con este. Oye, pero es que en España no es la misma hora. En España están 4, 5, 6 horas corridos con relación a nosotros. Un amigo mío se acaba de ir a Australia, y cuando uno se está levantando y uno le manda un mensaje, dice, aquí son las 10 de la noche. Bueno, están casi justo 12 horas o 13 horas corridos con relación a nosotros. Entonces, que el niño vea que la Tierra es una pelota, que la Tierra no es plana, por favor, eso ya son... Claro, cuando un niño no fue a clase, cuando no le explicaron nada, si uno mira, yo siempre bromeo conmigo mismo, yo a los 4 años reconozco haber sido tierraplanista. Claro, viendo el horizonte en la playa. Claro, un amigo me dijo, ¿tú sabes que la Tierra es esférica? Yo estaba en Parral. ¿Cómo que esférica? Mira, es plana. Por allá está la Avenida Pinto y por acá está la calle San Diego. Se ve planita. Y no me acuerdo qué es lo que a lo mejor me dejó por chiflado, pero yo le discutía en serio de que la Tierra era plana, porque yo miraba media cuadra para allá y media cuadra para el otro lado y la veía plana. Bueno, después ya empecé a pensar y me di cuenta, pero cuando alguien tiene 40 años y es tierraplanista, es porque realmente no sabe pensar. Oiga, profe. Y lo otro, que también eso tiene todo que ver, fíjate, el mono con 2 patas, nosotros somos monos
somos animales que tenemos la gracia. Todos los animales pueden hacer sonidos. Las ballenas parece que hacen sonidos bien choros, los delfines también, pero uno no entiende ni medio el lenguaje de ellos, bueno. Pero nosotros inventamos un lenguaje que tiene muchos sonidos, inventamos el lenguaje, bueno. Y ahí empezamos, claro, si yo miro una mariposa y creo que no sé qué, lo puedo poner en palabras y te lo explico a ti, y tú me argumentas, y la argumentación del lenguaje oral le permitió al cerebro ir ampliándose. Pero después tuvimos la maravilla de que uno de estos monos aburridos empezó, para que no se le olvidaran las cosas, un mono que tenía principio de Alzheimer, bueno, empezó a escribir las cosas en una tablita, bueno, o empezó a hacer un pajarito, bueno, y un no sé qué, como jeroglífico, y lo dejó ahí. Y vino otro y vio lo que este había escrito. Aprendimos a escribir. La invención de la escritura se supone que es la parte histórica, pero la escritura nos sirvió ¿para qué? Para que hoy día, fíjate que hoy día podemos tener el privilegio, 600 y tantos años después, 400 y tantos años después, de que Cervantes escribió el Quijote, podemos leerlo. Antiguamente alguien podía escribir algo y bueno, lo leía en voz alta en la plaza del pueblo, pero una vez que lo pusimos por escrito, lo que pensó Shakespeare o Cervantes o lo que pensó cualquiera de los grandes, Aristóteles, Sócrates, Platón, nos llega a nosotros y podemos partir nuestra discusión filosófica, no a partir de la nada, respirando éter, sino leyendo a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, y así sigue leyendo a Kant. Entonces, la actividad que más nos diferencia de los monos, de los animales superiores, los caballos, yo no sé qué conversan, pero no creo que vean la tele los caballos. Y no creo que se pasen copucha. Oye, mira, esta de acá del Pochero del Lado está bastante bien, bueno, ¿no? O esta otra la invitaron a no sé dónde un domingo. Bueno, no sé si copuchean los caballos. El lenguaje nos hace realmente humanos. Absolutamente. El lenguaje y posteriormente la escritura y la lectura. Ahora, profe, nunca en la historia tuvimos acceso a tanta información gracias a un mundo globalizado, gracias a la internet, pero hoy nos hemos convertido en prisioneros de las redes sociales. ¿Qué opina usted, siendo también muy activo en redes? Uno revisa Instagram, TikTok, están sus charlas, entrevistas, sus reflexiones que se van esparciendo en cientos de cuentas. ¿Qué opina usted sobre lo que significa hoy el uso de los teléfonos y las redes sociales? Hay legislaciones en otros países donde ya la prohibición es durísima hasta los 16 años. Claro, mira, yo nunca satanizo a los instrumentos. Hay mal uso de algunos instrumentos. Ni siquiera las pistolas, weón. Es decir, si uno con una pistola se puede defender, con una pistola puede hacer muchas cosas. No podía andar matando gente, bueno, eso está claro. Pero si andáis matando gente no es culpa de la pistola, weón. No me vengáis. E incluso esto mismo yo de repente, cuando el gobierno pone mucho énfasis, no, hemos recuperado 100.000 pistolas. Bueno, depende de a quién se las quitaste. Pues, si se las quitaste a una señora que la tenía para defensa personal, pues, le hiciste un flaco favor al quitársela. Pues. Si se las quitáis a los delincuentes, te creo. Pero no a cualquiera. Pero entonces, las herramientas, mira, la tele, yo recuerdo todavía, creo que dentro de las experiencias anecdóticas que podría contar un día, pero no te la voy a contar en mucho detalle. Una vez me interesó una niña que era una prima de un amigo mío, muy amigo mío. ¿Le interesó, digamos, en...? Sí, bueno, yo tenía 20 años y esta niña era una niña muy buena moza. ¿Está enamorado usted? Bueno, de enamorado no, pero digamos, se veía como material interesante. Yo le pedí a mi amigo que me diera las coordenadas y yo vivía en una residencia universitaria que quedaba cerca de la casa de esta niña. Y esta niña era bien sonriente, yo creo que nunca tuvo ningún interés en mí, el interés era de mi parte. Y yo llegaba a verla, ya, claro, qué sé yo, y me saludaba, entrábamos, pero en el living de la casa de ella
había como media docena de personas, a mí me parecían que era como 20, pero no creo que haya sido más de media docena, y en un rincón estaba una tele grande. Estoy hablando un poquito después del Mundial de 62, el 65, 66. Los primeros televisores en Chile. El televisor era un fetiche y estaban todos colgados del televisor, todos con la luz muy bajita o sin luz, una lámpara por ahí, y todos metidos ahí. Eso era como entrar al cine. Yo me ponía a cuchichear con esta niña y a los 5 minutos me tenía que quedar callado y ponerme a mirar lo que estaban mirando todos. Y después de estar ahí media hora, 3/4 horas, ya, a ver, o si otro día vengo, yo me iba en puntilla, bueno, para no interrumpir. Así que a lo mejor mi vida hubiera sido distinta si no hubiera sido por la tele. Pero la tele no tenía la culpa, sino todos los otros tontos que estaban haciéndole así como que fuera un lugar sagrado. Ya, usted no sataniza las redes sociales, sino que el uso que le damos. Absolutamente, absolutamente. Ahora, claro, antes no te podían hacer bullying por las redes sociales, porque no había redes sociales. Ahora te hacen bullying por redes sociales, te dicen estupideces. Por ahí ayer me mandó un cuñado una cuestión, estos memes que toman lo que uno dijo o algo que supuestamente lo dijo y que es todo mentira, pero no sé, hay gente que tiene tiempo para perder, guau. ¿Qué le pasa con el algoritmo, no? Que te convierte en un adicto a lo que te recomienda, porque todo te gusta, todo tiene que ver contigo, todo tiene que ver con tu nube, con tus intereses, con la gente que uno ve, sigue, escucha, etcétera. Mira, en realidad, yo te digo, yo soy muy del siglo pasado, guau, pero cuando yo tenía interés de ir al cine, bueno, uno podía partir al cine, ¿no? Vamos a ver lo que están dando en el Grand Palace, bueno, en el Rex, bueno, o el cine Windsor, bueno. Y te encontrabas con una película que muchas veces era un bodrio, pero ya había ido al cine. Paréntesis, este teatro de Súbela era un cine antes. Claro, el Cine Italia. Me imagino que usted vino alguna vez aquí. No con Verónica, veo, porque no, ahí no resultó, pero... ¿sabes? No. Verónica Eso. se llamaba la chiquilla, ¿no? No se llamaba Verónica. Ah, ya. Le puso un nombre de fantasía. Sí. Ya. Pero después de un tiempo, tú decías, no, pues mejor me compro la revista Vea, bueno, y veo las críticas, bueno. Esta película es bla, 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 esta otra es bla, bla, bla. Y leía el 5 o 6, y tú decías, esta me gusta más. Y iba a ver esa película. Entonces, que te pautearan, que te dijeran más o menos para dónde iba la micro, que a ti te servía. Claro, a mí no, una película con indios y flechazos, y un gallo muerto atravesado con una flecha en el cogote, la verdad es que nunca me han gustado. Y esas películas, ahora hay una morbosidad de películas en las cuales tú estás ahí, de repente entra un tipo y te pega un balazo con un fusil, y quedan todos tus sesos esparcidos en una muralla. Yo lo encuentro innecesario, es grotesco, uno entiende que lo mataron. Y si me ponen el puro sonido del disparo, yo ya entendí que lo mataron. Pero no necesito que me muestren al tipo poniéndole la escopeta en la frente y después mostrándome la pared, con todas las neuronas del tipo esparramadas. Bueno, hay alguna gente que le encanta esa cuestión. Mientras más sangre y más muertos, más les gusta. A mí me carga. Entonces, bueno, yo leo. Claro, y si la inteligencia artificial el día de mañana me dice, José, mira, por todo lo que tú has visto, esta película te puede gustar y todas estas otras no te las recomiendo, va a ser porque alguien va a poder sintetizar y darme una indicación. Y yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial me parece fantástica. ¿No le teme a la inteligencia artificial, profe? No, en absoluto. Me parece una cuestión extraordinaria. Hay mucho temor respecto de la pérdida de trabajo, de empleo. Algunos indican que va a quedar ociosa. Un nivel de población brutal de gente que no va a tener qué hacer y que los estados van a tener que hacerse cargo de esas personas porque la IA va a reemplazar una cantidad impresionante de rubros, oficios, trabajos, ocupaciones. Sí, mira, incluso vamos un paso más allá, que yo le pediría a los políticos que en vez de discutir tonteras, se pongan las pilas. Yo he estado leyendo a lo mejor, sí, mi información en ese sentido. Yo tengo curiosidad por muchos temas, pero muy pocos temas los leo en muchas fuentes.
como para poder formarme una opinión más o menos balanceada. Pero leyendo a Harari, este historiador judío que vive en Gran Bretaña, dice en uno de los libros, no sé si estoy empezando a leer el Nexus, el último, con la inteligencia artificial, con la automatización, un 20, un 30, un 40% de los países van a pasar a ser irrelevantes. Wow. Entonces, si Chile no le enseñamos a leer a los niños, porque enseñar a leer no es enseñar cómo se lee, sino hacerlos leer y leer y leer y leer y leer y leer hasta que sepan leer. Yo les digo a los niños, ustedes si dicen que saben leer me están mintiendo. Y solo les voy a aceptar que digan que saben leer si han leído por lo menos 100 libros. Después de que lean 100 libros, vayan a un notario y digan, yo sé leer. Ahí, pero 100 libros. Antes de 100 libros nadie sabe leer. Enseñémosle a leer para que puedan entender las cosas que están pasando. Dicen que, bueno, el 60% de la gente en Chile, eso lo decía Arturo Infante, que es el presidente de la Cámara del Libro, no sé qué. 60% de la gente en Chile reconoce no haber entrado nunca a una librería. No han entrado nunca en su vida a una librería. Y después del 40% restante, la mitad dice que no leen porque los libros son caros. Yo le digo, ¿y cuánto te cuesta ir a sacarlo a la biblioteca de la esquina? Ahí se quedan pensando. Porque es chiva, weón, de que no leen porque los libros son caros. No leen porque no quieren leer. Y después otros dicen que no leen porque no tienen tiempo. Bueno, el tiempo lo maneja uno. Así que uno, en vez de estar pegado en la tele, pues ponte a leer. Groucho Marx decía, no, la tele es fantástica, es muy cultural, porque cada vez que alguien enciende la tele en mi casa, yo agarro un libro y me pongo a leer. Claro, uno tiene la libertad de agarrar un libro y ponerse a leer, no tiene para qué quedarse. Oye, no me digáis que no estamos un poquito chatos de que si el mago Valdivia, bueno, realmente sí o no, y la esta y la otra. Oye, llevamos, en este país no ha pasado nada. Desde Monsalve, afortunadamente a Monsalve lo tapó el mago Valdivia. Pues llevamos 2 meses hablando de si eran 8 catedral, bueno, no, o 3 catedral, y el otro. No tenemos nada más interesante de qué hablar. Profe, justamente de esa discusión quiero conversar con usted. Tenemos un Congreso hoy poco validado, hay una crisis de legitimidad en las encuestas y me gustaría saber, en esta incapacidad de llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cómo ve nuestra política hoy? Usted que le ha tocado ver tantas cosas en este país. Bueno, no la veo en el mejor pie, obviamente, porque aparentemente, claro, mira, hace, no sé, 10, 15 años aparecieron los díscolos. Y claro, dentro de 150 diputados, si tú eres de los que llega tempranito y se sienta en el sillón y no hace ningún chascarro, si no llegáis con plumas, bueno, no llegáis con un poncho de cacique, bueno, o quemando hojas de laurel, pasáis a ser un don nadie, bueno. La mitad de la gente del Parlamento uno no lo conoce. Pero si empezáis a hacer choro y empezáis a hacer cualquier cabeza de pescado, aunque digáis las idioteces más grandes, como un honorable que ahora está encumbrado por allá entre los honorables, que le aventó toda la familia, como dicen en México, bueno, a uno de los personajes más importantes de Chile. Pero aunque hubiera sido el portero del edificio, nadie tiene derecho a recordarle de la mamá y un poquito más. Y lo hizo en el hemiciclo. Entonces, el hemiciclo es para que ese tipo de libertades se puedan tomar, y se las toman porque así se hacen conocidos. Y después, si tú estás en un partido en que todos meditan los temas, los sopesan, entonces, bueno, pasás a ser uno del rebaño, el rebaño de las ovejas verdes, bueno, o de las ovejas azules. Pero claro, si tú te pones parado en 2 patas y eres el díscolo del rebaño, te haces conocido. Ahí hoy donde día está el tenemos incentivo como perverso. 25 partidos, bueno. Cada cual prefiere ser cacique de una tribu que tenga un solo indio, bueno, a ser parte de una tribu más grande. Ya, usted me habla de nuestro sistema político y el problema que genera. Discolaje, indisciplina,
incapacidad de diálogo y por ende no hay acuerdos. No hay reforma de pensiones, por ejemplo. Claro, esa cuestión es el colmo, porque todos dicen estar de acuerdo. Mira, cuando yo he hablado con muchos parlamentarios y les digo, mira, en la OCDE hay 40 países. Chile es el último, no tan solo en todo lo que tú estabas diciendo, en comprensión lectora, en matemática, en todo. ¿Y quiénes son los primeros? Los chinos, los coreanos, los de Singapur. Esos son los que están en los primeros lugares en ranking de matemáticas. En matemáticas, eso tiene un ranking de 600 y Chile estamos en 320, 340. Bueno, la cuestión realmente, es decir, en el zoológico hay varios que más o menos dan ese estándar. Bueno. Pero tenemos que sacar a este país adelante a través de enseñarle a todos. Pero en términos de la inversión en ciencia y tecnología, nosotros invertimos el 0,35% del PIB en ciencia y tecnología. Los países de la OCDE en promedio invierten un 2,5%, un 3%. Países como Dinamarca, Suecia, invierten el 3,5%. Países como Corea del Sur, el 5%. O sea, este aumento 1,4% presupuesto 2025 en la partida de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación respecto de 2024 sigue estando muy al debe. Mira, Chile debería invertir prácticamente el doble. Yo le he dicho a varios... ¿El doble? No, bueno, no el doble. Chile debería invertir 10 veces más que lo que invierte. 10 veces más. Y si Chile fuera responsable, eso yo se lo dije una vez en un programa de televisión en que entrevistábamos a los candidatos cuando salió Piñera 2, yo le decía, hay que aumentar el presupuesto para ciencia y tecnología en un 20% durante por lo menos 10 años, hasta llegar a un estándar adecuado. En Israel invierten como el 5,5%, 5,5%. Israel no es una taza de leche precisamente. Tiene otras aristas muy feas, pero la ciencia y tecnología la han puesto como la manera de desarrollar. Yo tengo una anécdota personal una vez con un israelita. Paréntesis, profe, ¿por qué es importante esa inversión? Porque te hace que el país ande. Chile no puede... Si el problema que tiene Chile es que es un país muy rico y podemos vivir sin hacer nada. Dicho así en español, en andaluz, sin hacer nada. No, compadre, saquemos ¿cómo se llama? Salitre, güey. Y con una palita sacamos salitre y con eso comíamos. Ah, se acabó el salitre, güey. Claro. Bueno, saquemos cobre, güey, sacamos cobre. Sigamos con Ahora, el litio. Sacamos litio. Mira, el negocio del litio no es vender litio, es comprar litio, fabricar baterías de litio, inundar el planeta con baterías de litio. Es un negocio que es 30 veces más alto. Hay 30.000 millones de dólares en baterías de litio al año y 1.000 millones de dólares en sales de litio al año. Hagamos lo que hace Suiza. Suiza compra cacao y fabrica un chocolate espectacular. Suiza compra... Mira, una vez me dieron la cifra, pero ya la cabeza tengo... Usted me dice que si no invertimos en ciencia, en educación, en innovación, vamos a ser extractivistas para siempre. Vamos a ser irrelevantes. Chile va a pesar menos que un paquete de cabrita. Va a valer porque a lo mejor todavía quedan algunos recursos que algunos van a querer venir a explotar. Y si sigue habiendo cobre, vendrán empresas de Alemania o de Estados Unidos que van a querer explotarlo. Y los monos con dos patas aquí vamos a estar mirando el techo, güey. La mala noticia es que es finito. ¿Ah? Esos recursos son finitos. Claro, y ya cuando el país no tenga nada... Mira, en un polemista en el fondo, porque decía, si la tragedia de América Latina, y de Chile en particular, es que somos países muy ricos. Países pobres, Japón, no tiene elementos, nada. Tuvieron que aprender a hacer muchas cosas. Ellos no tienen fierro. Importan fierro, importan molibdeno. Chile produce molibdeno que se le vende a Japón. Y con el molibdeno que producimos los monos de aquí,
ellos hacen un acero inoxidable, pero realmente extraordinario. Una vez leí la cifra, y si la tonelada de fierro vale $200, la tonelada de acero, medio rasquieli, ahí más o menos, son como 2.000. Es como 10 veces mayor la tonelada de acero que la tonelada de fierro. Y si te vas al acero con que hacen los relojes suizos y las cositas, eso vale como $5.000 la tonelada. Y los suizos, como no tienen nada, compran fierro, compran molibdeno, compran esto y lo otro y hacen unos aceros maravillosos y hacen relojes. ¿Cuánto es la tecnología para hacer un reloj? Enorme. Y los suizos llevan haciendo relojes como 300 años. Nosotros no sabemos. Mira, si en Chile mandáis a hacer una mesa, weón, y 3 patas quedan más o menos al mismo largo y una es más corta, weón. Y tú dices, oye, pero esto cojea. Bueno, póngale una tapita, weón. Una tapa de cerveza, weón, para que no se note que cojea. Entonces, hacer las cosas de una manera chabacana, el no hacerlas bien, no hacerlas para que duren, eso es lo que caracteriza. Nosotros somos maestros chasquillas, maestros del alambrito, weón. Entonces, la única manera de no ser irrelevante. Mira, antes, yo recuerdo también de niño, a uno se le quedan imágenes en el cerebro. En Parral, de repente, una vez a las no sé cuántas, pavimentaban un poco el Aníbal Pinto, que es la avenida principal, weón. Y a mí me llamaba la atención, yo era chico, 5 años, weón. Y de repente entonces habían un camión con unos 20 maestros, obreros de la construcción. El camión ponían ¿cómo se llama? Un tablón. Y los tipos agarraban con una carretilla y subían por el tablón y llegaban arriba y vaciaban algo. Y yo me quedaba embelesado la destreza que tenían los tipos, ¿no? Yo me imaginaba yendo yo, me hubiera caído en la mitad del tablón. Y después empezaban a echarle y ponían una cuestión para pisonar el cemento, y después de que lo pavimentaban le ponían tierra por los lados y le echaban agua. Entonces le hacían pocitas de agua para que el sol no secara el pavimento muy rápido. Pero eran 20 o 30 personas para hacer 20 metros de cemento. Hoy día uno ve, llega un camión con una cuestión, rascan todo, se llevan todo, llega otro. Antes tú podías vender tu fuerza de trabajo. En La Vega también, yo fui siempre chico y flaco, ¿no? Miraba un saco de harina, yo decía, con ese saco yo quedo planchado en el suelo. Se acomodaban y otro saco encima, güey. Y caminaban bien rapidito y se iban descargando los camiones y bajaban por ese tablón, güey. ¿Ya no podemos vender nuestra fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo se murió. Las niñas no iban a aprender una profesión porque no, yo voy a trabajar en supermercado, yo voy a ser cajera en el supermercado. Hoy día esa pega se murió. Hay una cuestión automática y antes en el aeropuerto te atendían muy amables muchas chicas, ahora tenés que hablar con una máquina, güey. Entonces la fuerza de trabajo vale 0 porque son máquinas que no se equivocan. Fue un error, parece. No, las máquinas lo hacen hasta que de repente no trabajan, pero como son muchas máquinas, se pone está mala esta máquina, sigan la máquina al lado. Entonces tenemos que aprender lo mínimo a usar las máquinas. El siguiente paso a reparar las máquinas. El siguiente paso a diseñar máquinas que nos provean los servicios. Pero si no, vamos a depender. Mira, yo recuerdo también en mi época de niñez, bueno, uno usaba calzoncillos chitecos, bueno, y uno iba a Sumar o a Yarur, bueno, y mi madre compraba unas piezas de género y se hacía una solera. Mi madre era bien buena para costurear y le hacía a mi hermana y a ella, y las dos andaban vestiditas iguales. Mi madre tenía 25 años y mi hermana tenía 5, bueno, se veían bien divertidas. Ahora no, pues, no, tela china, calzoncillos chinos. Ahora ya no hacemos nada. Bellavista Tomé hacía unos casimir y unas chaquetas impecables. Ahora Bellavista Tomé ya no existe.
Los Apenco. Iba ahí al water y te sentabas ahí en un artefacto que decía Los Apenco. Ahora dice hecho en China. Pues. Entonces, ya antes, en este país, hace 50, 60 años, hacíamos cosas, pero ahora no. Bueno, yo todavía lamento de una fábrica de zapatos buenos, chilenos, que hace 6, 8 años cerraron, dejaron 400 personas sin empleo porque los van a mandar a hacer a China. Calzado Jarman eran unos zapatos que los hacían en Talca, que eran fantásticos. No, Calzados, guantes. Yo tengo como 2 o 3 pares que yo uso más bien zapatillas de levantarme dentro de mi casa. Pero ahora ya guantes lo van a mandar a hacer a... ¿Y quién gana con eso? El último par de zapatos lo compré hace justo 10 años de esa marca, bueno, me costó 70 lucas. Al día siguiente de que mandaron a hacer las cuestiones a China, la mandaron a hacer a China porque era mucho más barato. Bajaron el precio para venderlo aquí, empezaron a venderlo en 40 lucas el par de zapatos. No, la gracia era mandarlo a hacer a la China para ganar más. Y que valga lo mismo. Y que el consumidor, total, si estos tontos pagaban 70 lucas, que paguen 70 lucas. Pero dejaron a 400 personas sin trabajo, dejaron a 1.000 personas, porque con la familia a lo mejor eran 1.000 o 1.500, los que sin gente que había fabricado zapatos por 10, 20 años. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Eso es interesante. ¿Por qué salió Trump? Por exactamente las mismas razones. Por la promesa de volver a convertirse en un país que progresa, fabrica, construye. Claro, Detroit era una ciudad de como 5 millones de habitantes que fabricaba 2, 3, 4 millones de autos al año. Y ahí, pero hervía de trabajadores, pero de repente empezaron a encontrar que era mejor mandar a hacer los autos a China, mandar a hacer los autos a México. Pero ¿y qué haces con la gente que trabajaba en la industria automotriz? Material de descarte lo iban a tirar en un container al océano. No, son gente que cuando una persona ha trabajado, mira lo que pasó aquí, cuestiones indignas, cuando cerraron la mina de Lota, porque el carbón ya no sé qué, a lo mejor había razones técnicas muy buenas, pero a los mineros de las minas les dieron cursos de peluquería. Un obrero que había bajado la mina de carbón, que tenía el carbón incrustado en las manos hasta los huesos, no, para que hiciera un curso de peluquería, bueno. Es burlarse de la gente, Profe, entonces, se nos va el tiempo y necesito preguntarle esto porque me parece fundamental por todo lo que hemos conversado en este capítulo. Restando poco más de un año para el fin de la actual administración, ¿cómo evalúa José Massa el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, desde un punto de vista del sistema solar, que es mi especialidad, bueno, yo lo veo bien. No, pero mira, desde allá, digamos. Yo creo que lo que hace tiempo le falta a Chile, hace tiempo, y eso no se lo quiero achacar al presidente actual. La única posibilidad de no ser un país irrelevante es, como ya hemos dicho varias veces, educar, y que todo el mundo aprenda a leer, que todo el mundo aprenda oficios, pero hacerlos bien. Hay que hacer las cosas bien hasta que duela, ¿no? No, si total, la gente no se da ni cuenta. Oye, pero tú lo estás haciendo y tú sabes que está malo. Sí, pero la gente no se... Oye, con ese criterio no hemos llegado a ninguna parte. Pero la única posibilidad de que tengamos una mejor vida para todos y todas es que el país progrese, que el país crezca a un 3, un 4, un 5, un 6%, y que haya una sensación de todo el mundo de que realmente esforzándose más, estudiando más, uno puede progresar en la vida. Yo desde el día 1, desde que tengo uso de razón, mi padre era español, no tenía una profesión, pero acá se especializó en ser vendedor viajero y tenía cierta gracia porque hablaba bonito y andaba con un maletín vendiendo abarrotes y frutos del país. Pero siempre me inculcó a mí
que yo estudiara, porque si yo tenía una profesión universitaria, iba a poder ganarme la vida transpirando menos. Y como la verdad es que con el físico tan superdotado que yo tenía, me di cuenta que mejor estudiaba. Y para estudiar y para aprender algo no necesitaba tener músculo. Entonces, por ahí me dediqué. Profe, ¿cómo ve el Chile que viene? Mira, yo soy terco, bueno, en decir que yo creo en Chile y su futuro. Yo creo que vienen tiempos mejores, para tomar eslogan de varios lados. Pero hay que ponerle el hombro, hay que realmente... Y lo otro que tenemos que entender es que somos una sociedad diversa. Y hay que evitar, por ejemplo, yo creo que en la sociedad en la cual a mí me tocó vivir mi juventud, había muchísimas conductas que eran mal miradas o que eran al revés, conductas que se consideraban habituales. Yo te digo, a mí me parece que si pasa una mujer muy buena moza aquí por la calle, bueno, ni tú ni yo tenemos ni un derecho. Mirar es gratis, bueno. Y uno puede pensar lo que quiera cuando mira, pero no podéis decirle, oiga, pucha, mira, que... No hay por qué acosar a una mujer que va caminando por la calle, ni para decirle que está muy guapa, ni para decirle nada. Mucho peor sería uno decirle, oye, ándate al gimnasio y baja 30 kilos porque parecía un chancho. Pero antes, ciertos tipos de acoso, reírse de los gangosos, reírse de los no sé qué, de los cojos. Era socialmente aceptado. Claro. Hoy día los cómicos han tenido que cambiar muchísimo la rutina, porque ya uno no se puede reír del que tiene una tendencia, una orientación sexual distinta. Antes era considerado, no, este parece que es colita y que no sé qué, y se armaba todo un escándalo, y todo el mundo, cuando se escuchaba eso, todos decían, no, yo soy un macho recio, macho alfa, y la mitad de los que lo decían con más énfasis no lo eran, pero nadie va a salir del closet. Bueno, me parece que hay que entender que todo el mundo tiene derecho a, sin atropellar a nadie, sin molestar a nadie, vivir la vida como más le complazca. Y lo que yo creo, aquí no se trata de tener una sociedad igualitaria, no se trata de eso. Se trata de darle igualdad de oportunidades a todos los niños. Si un niño de 5 años, me da lo mismo que sea muy ABC1 de Vitacura o Las Condes o que sea de La Pintana. Yo quiero que todos los niños puedan desarrollar su intelecto, desarrollar sus habilidades al máximo. Si algunos no las quieren desarrollar porque prefieren salir a jugar pichanga, bueno, problema de ellos. Pero pongamos buenos colegios, que los colegios tengan buenas bibliotecas, que tengan buenas conexiones a internet, que tengan buenos profesores. Fíjate que una cuestión tan fregada en Chile, tal vez en otros países se da, pero yo no lo conozco. Acá en Chile tú puedes distinguir poco menos de qué barrio es una persona por la manera de hablar, por el tipo de términos que usa, porque cada cual aprende. Cuando llegáis a primero básico, tú llegáis con el castellano que aprendiste en tu casa. Claro. Y si en tu casa decían, no, ¿cómo te le ocurre, que va a llover mañana? Tú decías, ya, ¿cómo te le ocurre que va a llover? Pero el profesor o la profesora debería hacer hablar a los niños y más o menos irles nivelando ese capital de que cultural. Todos tengan un mínimo capital, que todo el mundo hable con oraciones enteras, con un sujeto, con complementos del nombre, con el verbo y los complementos correspondientes. Entonces, nivelemos el lenguaje, démosle más oportunidad. Fíjate que lo más hereditario en Chile, es el capital cultural de la familia. Y resulta que si en Chile somos 5 millones de familias, contando 4 personas por familia, de los 5 millones hay 500.000 familias que tienen un capital cultural. Hay una gran cantidad de libros, los papás y las mamás leen y qué sé yo, y disfrutan escuchando música clásica, etc. Pero hay un porcentaje muy alto que no lo tienen. Y
En 1920, más de la mitad del país eran analfabetos. 20 años después, la generación siguiente se empezaron a alfabetizar. En 1920 fue la ley de instrucción primaria obligatoria. Pero después, 20 años más tarde, los nietos, con abuelos analfabetos y papás apenas alfabetizados, bueno, vamos en la cuarta, quinta generación. Todavía no estamos muy alfabetizados. El colegio tiene que suplir el capital cultural que las familias no tienen. Ahí está la llave. Profe, yo le quiero... Ahí, si yo fuera Elon Musk, haría 10.000 escuelas, pero muy bien equipadas, con profesores que motiven a los niños. Ahí está la clave del desarrollo. Yo siempre repito lo mismo, y déjame terminar con esto. El material más valioso que tiene Chile no es el litio, ni el cobre, ni nada. Son las neuronas que están en la cabeza de los 20 millones de chilenos. Desarrollemos esas neuronas y Chile se va a ir para arriba como la espuma. Exportemos neuronas. Aportemos neuronas. Oiga, profe, le quiero agradecer enormemente este momento, esta conversación, esta clase magistral. Este es su nuevo libro, lo pueden ver en cámara, es El Sistema Solar, firmado por José María Mazza Sancho. Muchas gracias, querido profe. Gracias por esta visita, y ustedes pueden disfrutar de nuestros cortes a través de las redes de Súbela y Súbela News. En librería ya está este Sistema Solar, y desde enero la edición para niños. Solo para niñas y niños. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima.